Les quiero dar la bienvenida y presentarles un poquitico del evento y contarles también del objetivo para que nos motivemos un poquito a compartir entre todos este conocimiento por este rato. Voy a arrancar de una manera bastante atípica, creo, a hacerles una introducción al evento de una manera un poquito más informal. Nosotros realmente cuando nos hablan de instrumentos archivísticos, lo primero que nos viene a la cabeza es un espacio gris, viejo y almacenado por allá, donde un guay deja los documentos que no quiere volver a ver. Realmente es una concepción muy errónea que se tiene acerca del manejo de la información. Desde hace mucho tiempo se conoce que la materia prima realmente de las organizaciones, además del talento, es la información. Digamos que toda esa tendencia nueva y todo lo que utilizan las redes sociales y los aplicativos funcionan con base en información, que es lo que consumen. Así que estamos tratando de cambiar ese enfoque con todos ustedes y queremos conectar, digamos, ese tema de la normativa y de los instrumentos archivísticos más a un tema de productividad, a un tema de disminución de riesgos, a cómo mejoramos nuestro servicio al cliente y la experiencia cuando consultamos y la efectividad de nuestros colaboradores. Entonces, quiero dejar de un lado pues esa concepción antigua que se tenía acerca del tema de archivística y conectarlo con esto de que les voy a hablar ahorita. Y realmente nosotros siempre hemos revisado y siempre vemos como proyectos diferentes donde trabajamos los temas de servicios BPO, que son tercerizaciones, donde nosotros lo que hacemos es implementar eh, servicios que tienen software, hardware y tienen todo el tema humano, como los temas de correspondencia, como los temas de tercerización de fábricas de crédito, ¿sí? Eh, como ven en la diapositiva, la demás a la derecha. También lo conectamos con los temas de almacenamiento, todos los archivos que tenemos que guardar, tanto en medios magnéticos como los documentos físicos para consultas, inventarios. Y finalmente, pues también tratamos obviamente lo que vamos digamos, a digitalizar porque nos es bueno para la consulta, es bueno para la velocidad, es bueno para la productividad. Y ahora que estamos en casa, pues para que la información llegue a las personas, que es la parte de procesamiento digital. Todos esos tres servicios de los que les acabo de hablar, pues el Popular los tiene y nosotros los ofrecemos, pero quiero conectarlo con lo que vamos a ver hoy, que es la parte de consultoría documental. El Popular ofrece ese servicio de consultoría documental que finalmente es la entrada para esos dos tres servicios. Es decir, cuando uno ya habla de instrumentos archivísticos, eso le da un norte de qué es lo que yo tengo que almacenar, qué es lo que yo debería digitalizar y qué es lo que yo puedo tercerizar. ¿Y qué tengo que hacer con esta información? ¿Qué debo preservar? ¿Qué debo transformar? ¿Y qué debo, digamos, que garantizar? Entonces, esto es como una manera de resaltar lo que vamos a ver hoy. Vamos a trabajar con Lina. Lina es una excelente profesional y van a ver que lo va a explicar de manera muy ágil, muy interesante, para que todos nosotros estemos alineados. Así que les quiero agradecer a todos y le doy paso a Lina. Muchas gracias. Gracias, Germain. Ya sin más presentaciones, Lina, continuemos. Gracias. Claro que sí, muchísimas gracias a todos, sobre todo por ese voto de confianza al momento de hablar un poco de este tema. Me presento entonces, muchísimo gusto, mi nombre es Lina Villa, soy la archivista profesional que viene acompañando al Popular. Soy graduada de la Universidad de Antioquia, de institución de la cual hoy también participo como docente de cátedra. Vamos a comenzar entonces con nuestros temas. Voy a volver a compartir la presentación. Y comencemos entonces. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de los instrumentos archivísticos, que es eso que la ley nos está pidiendo. Entonces vamos a ubicarnos primero que todo en un contexto normativo para poder entender al momento de tener ese ente regulador, que es el Archivo General de la Nación, que es exactamente lo que nos está solicitando. Entonces vamos a saber de qué se tratan esos instrumentos, cuáles son estos instrumentos. No los vamos a tratar todos en estos dos encuentros, porque sabemos que hay muchísimos
muchísimos más, y también cuando nos referimos, por ejemplo, a los instrumentos de gestión de la información pública, también son otros tantos, pero vamos a hablar hoy de esos instrumentos archivísticos principales que sí nos van a ayudar a conformar nuestro sistema de gestión documental, nuestros sistemas de información, nos van a ayudar a regular este tema de archivos al interior de nuestras entidades y de nuestras empresas. Entonces vamos a conocer esos primeros instrumentos archivísticos que cuando nos hablen de esos otros tantos, que de pronto por cuestiones de tiempo pues no vamos a alcanzar a conocer en estos dos encuentros, pero que sí entendamos en un contexto macro de qué nos van a estar hablando. Vamos a saber entonces también qué nos deben de entregar, porque muchas veces las entidades o las empresas están en la capacidad de tener al interior de sus organizaciones un profesional archivista, un profesional en ciencias de la información, bibliotecólogos y archivistas a la vez, o personas que aunque sean de otras ramas o de otros campos, abogados, contadores, ingenieros, se han especializado también en temas de gestión documental por medio de diplomados, especializaciones, maestrías, doctorados incluso. Entonces también podemos contar con esos profesionales, pero esa no es una realidad. Yo me atrevería a decir que un alto porcentaje de las entidades no tienen dentro de su infraestructura, dentro de su estructura organizacional, creado ese cargo de esa persona encargada, sino que vamos a tener que acudir a entidades, a proveedores aliados externos que nos presten esos servicios, sí, con esos profesionales. Y cuando nos van a prestar esos servicios, es muy importante conocer, aparte de esos instrumentos principales, qué más nos deben de entregar, es decir, qué componen estos instrumentos. Y vamos a ver que el instrumento es lo de menos, que es un conjunto de anexos los que en realidad conforman ese entregable principal. Y por último, vamos a mirar también de cada uno de estos instrumentos cuáles son los beneficios, el por qué. Porque no es solamente un cumplimiento normativo, esa es la primera fase y quizás es de las primeras motivaciones, claro. A nosotros nos hablan de controles, nos hablan de vigilancia, nos hablan de posibles multas o sanciones y entonces ahí es donde empezamos a pensar, bueno, vengan que esto lo necesitamos por un cumplimiento normativo, pero más allá de lo normativo que me están entregando, porque si nos quedamos solo con lo normativo nos va a pasar un cliché que nos pasa en casi todas las entidades y es que estos instrumentos se nos quedan solamente en el papel, llegamos solamente hasta el elabórese, apruébese y publíquese, pero se nos olvida ese cúmplase, se nos olvida esa implementación, se nos olvida ese beneficio funcional que tiene, no solamente contar con ellos de manera física o tangible, sino también hacerlos funcionar al interior de nuestras entidades. Entonces, dando continuidad a estos contenidos, primero vamos a saber qué son esos instrumentos archivísticos. La primera palabra es clave. En realidad, los instrumentos archivísticos son una herramienta. Ellos nos van a dar un uso, una función, una facilidad en la mejora de nuestros procesos de la gestión documental. Nos ayudan entonces a esa ejecución adecuada de actividades y tareas que ya vamos a ver. Y ahí sí cito nuevamente lo que decía Germaine al inicio. Y es que cuando estamos hablando de archivo, inmediatamente nos vamos a ese lugar oscuro, a esas cajas viejas, empolvadas, a esas carpetas que definitivamente no queremos consultar porque allá nos vamos a perder, sino que estamos hablando de unas actividades propias y ya las vamos a conocer, que van desde mucho antes de producir incluso la información. Estamos hablando ya incluso de planeación. Entonces, estas actividades, esas tareas van a tener una mejor ejecución cuando yo estoy contando ya con esos instrumentos archivísticos. Además, nos facilitan el manejo optimizado de los documentos. Y acá ya vamos a hablar de esos procesos, una clasificación, una verificación, un ordenamiento, una consulta al interior de las empresas y las entidades. Para nosotros como profesionales, uno de los principales retos es entender que nuestro objeto de estudio no es el archivo. Increíble, y la profesión se llama archivística, ¿cierto? Pero no es el archivo simplemente es como ese canal, es ese uso tangible de algo. Pero nosotros como profesionales tenemos un reto principal y es hacer que las personas accedan a la información. Entonces allí es donde los archivos, claro, son muy importantes, más si estamos hablando de archivos físicos y ahorita tenemos no solamente el reto de que accedan, sino que deben de acceder a diferentes soportes. Hay una realidad hoy en día y esa realidad es la gestión electrónica de los
documentos, estamos produciendo información en diferentes soportes, ya nos toca incluso mirar la validez probatoria incluso hasta de los chats de WhatsApp, porque cuánta información se está creando, dígame en cuánta información hoy a las 10:20 de la mañana ustedes se han producido por medio de sus celulares en ese WhatsApp. Y todo eso es información, entonces nosotros como profesionales y estos instrumentos archivísticos aquí le están apuntando a que todo ese mar de información, independiente del soporte en el que están siendo creados, se puedan gestionar, administrar, permitir que nuestros usuarios, tantos internos como externos, puedan acceder a ellos. ¿Listo? Entonces, un montonón de tipsitos ya el día de hoy. El primero es archivística o instrumentos archivísticos no van ligados a archivo físico, son instrumentos archivísticos para la gestión documental y gestión de la información como tal, para que vamos cambiando un poquito ese paradigma y esa perspectiva. Ahora bien, se los explicaba ahorita, tenemos un marco normativo, lo primero que debemos conocer es que hay un ente a nivel nacional, muy seguramente muchos de nosotros lo conocemos, o de los acá presentes, es el Archivo General de la Nación, es decir, nosotros como archivistas o las empresas que prestan estos servicios de gestión documental, como lo es al archivo, sabemos muy bien que no somos nosotros los que nos estamos inventando las directrices, sino que muy por el contrario lo que estamos dando es un cumplimiento de esa normativa que ya está expedida a nivel nacional, principalmente por el Archivo General de la Nación, pero también hay otros sectores, Ministerio de Cultura, Ministerio de las TIC, que nos están todo el tiempo también regulando. ¿Por qué? Porque la información, por un lado, el tema de gestión de documentos electrónicos hace que entre MINTIC a regularnos, pero también está Ministerio de Cultura porque la información, y más si estamos hablando de entidades públicas, van adquiriendo un valor patrimonial y ese valor patrimonial hace que el Ministerio de Cultura también nos esté regulando y vigilando porque estamos haciendo parte de ese patrimonio de la nación. Lo primero que tenemos entonces en términos de regulación de la gestión documental, y no es que no existan leyes antes del 2000, sí, existen otras normas, la creación del Archivo General de la Nación, ya nos estaban empezando a regular los documentos electrónicos, los mensajes de datos, por allá en 1997, pero sí les quiero traer, sobre todo en términos de instrumentos archivísticos, que es muy importante también que entendamos eso, el marco normativo de la gestión documental y de la archivística a nivel nacional es bastante amplio. Acá solamente vamos a ver esas normas principales que están ligadas a instrumentos archivísticos. Por lo tanto, partimos entonces de la Ley 594 del 2000, Ley General de Archivos. Y yo sé que si estuviera enfrente de muchos de ustedes me dirían, Lina, archivística, eso se estudia, sí se estudia, nos formamos en ello, somos profesionales y comenzamos sobre todo a partir de esta ley. Tenemos incluso otra ley, que es la 1409 del 2014, es nuestro código de ética. Y esa ley, por ejemplo, hace que en todas las entidades, sobre todo públicas, exista mínimamente un responsable profesional del archivo. Entonces la regulación sí es mucho más amplia. Esta ley 594 del 2000, que es nuestra ley general de archivos, es la primera que nos empieza a hablar de instrumentos archivísticos. Ellos tienen en su título quinto y nos proponen la creación de esos primeros instrumentos. Programa de gestión documental, tablas de retención documental, tablas de valoración documental, plan institucional de archivos, sistema integrado de conservación, que son los que vamos a conocer dentro de este encuentro. Ellos simplemente lo citan, ¿cierto? Nos dan como esos primeros procesos y por tal razón el decreto 2609 del 2012, imagínense, 12 años después, es que nos empiezan a regular, sí, ese título quinto de esa ley 594 del 2000 y nos llevan a un nivel más específico de cuáles son esos instrumentos archivísticos. Ahora bien, yo ya no les voy a hablar del decreto 2609 del 2012, sino que se va a hablar del decreto 1080 del 2015, que es un decreto único reglamentario del sector cultura expedido por el Ministerio de Cultura de la Nación. ¿Qué sucede con este decreto 1080 del 2015? En breve, el decreto 2609 del 2012, tal cual lo incluye y lo transcribe,
Pero, ¿qué sucede? Ya el decreto 2609 era del Archivo General de la Nación y el 1080 ya es del 2015, es de un ministerio, es decir, tiene mayor peso. ¿Y qué intenta hacer este decreto 1080? Que a los documentos, tal y como Germain nos contaba ahorita al inicio, tengan ese valor patrimonial para las entidades, que sean un activo tan importante como lo es el recurso humano, también sea este recurso de la información y que vaya tomando como ese nivel de importancia que en realidad merece el tema de la gestión documental. El Archivo General de la Nación también, en cumplimiento de esta ley y de estos decretos, lo que hace es que nos entrega unas directrices. Entonces, los invito a que visiten la página del Archivo General de la Nación, por ejemplo, y allí nos vamos a encontrar a que tenemos cartilla para clasificación de documentos, manual de organización de fondos acumulados, pautas para diagnósticos integral de archivos, manuales o mini manuales, como ellos lo llaman, que en realidad yo nunca les he visto lo mini, pero es la forma en que nos enseñan a hacer estos instrumentos. Tenemos los mini manuales para la elaboración de tablas de retención, de tablas de valoración, el programa de gestión documental, el SIG, encontramos el MORET, el modelo de requisitos, entre otros. Y allí ellos que nos están diciendo, miren, no es solamente una ley, existen unos protocolos, unos instructivos, unos manuales que nosotros les estamos entregando a ustedes para que puedan hacer esta gestión un poco más amigable y nos están enseñando esa metodología para elaborarlos. Nos encontramos también con el Acuerdo 02 del 2002 y en este se establecen los lineamientos básicos para la organización de fondos acumulados. Traje este a colación porque este Acuerdo 02, por ejemplo, nos incluye muchos instrumentos archivísticos. Entre estos está la elaboración de un diagnóstico integral de archivos, la elaboración de un plan de trabajo archivístico, la elaboración de los inventarios documentales, por lo menos en estado natural, para hacer esa primera intervención de los fondos, la elaboración de las tablas de valoración documental, la metodología de implementación de los instrumentos. Entonces, este Acuerdo 02 nos lleva a esa labor operativa de intervención de nuestros archivos, especialmente cuando tenemos fondos acumulados. ¿Qué son fondos acumulados? Los fondos acumulados son esos archivos que hay al interior de las entidades que no tienen hasta el momento ningún criterio archivístico y ningún instrumento archivístico. Lina, pero es que mire, mi empresa yo la creé hace 50 años y hace 50 años yo tengo mi archivo muy organizadito, venga, yo le muestro las fotos, vea, tengo estanterías, tengo las cajas, tengo las carpetas, pero no tienen tablas de retención, yo no tengo tablas de valoración y no tengo inventarios documentales, pero yo acá me sé dónde está cada documento. Eso es un fondo acumulado. Muy bonito y todo, porque cuando nosotros pensamos en fondos acumulados, muchas veces nos vamos al extremo, nos vamos a esos costales, a esas bolsas, a esos documentos suelos, al gato, a la paloma, todo lo que entra dentro de los archivos cuando no les damos como esa importancia. Pero no, el fondo acumulado no tiene que estar en esas condiciones precarias para que lo denominemos así. Él puede estar en unas buenas unidades de conservación, pero si no hay intervención de la función archivística, es fondo acumulado, para que entendamos bien ese concepto. En el Acuerdo 04 del 2019, entonces, nos reglamentan parcialmente el Decreto 2578 del 2012 y el 1080, ya sabemos de qué se trata, del 2015. Y nos dan entonces los procedimientos para la elaboración de dos instrumentos que vamos a ver el día de hoy, que son las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental. Vale aclarar que este Acuerdo 04 del 2019 es una actualización al Acuerdo 04 del 2013. Tiene ciertos cambios significativos. Ahorita cuando estemos hablando de cada uno de esos instrumentos vamos a ver de qué se tratan esos cambios, pero en efecto sí los tiene. ¿Listo?
Y tenemos también esa circular externa 03 del 2015 que también nos lleva a unos detalles. Resulta que al momento de elaborar esos instrumentos de tablas de retención y tablas de valoración nos surgen miles de dudas. ¿Cómo voy a denominar las series? ¿Cuáles van a ser esos tiempos de retención? ¿Será que la norma sí me aplica? ¿Será que esto sí tiene valores secundarios? Etcétera. Y entonces lo que hizo esta circular externa 03 del 2015 fue tratar de asentarnos un poquito todas las dudas que del 2000, que nos pusieron la tarea, a 2015, 15 años después, pero por lo menos atendieron a ese llamado de quienes estábamos enfrentándonos a la elaboración de estos instrumentos, tratando de aclararnos un poco más esas inquietudes sobre los temas que les acabo de plantear y muchos otros que quienes se han enfrentado a la elaboración de esto o han hecho ese intento saben muy bien de qué les estoy hablando. Resulta que hasta el momento me han escuchado mucho hablar de temas patrimoniales, de entidades públicas, del el tema de la regulación, sobre todo para esas entidades que tienen como ese deber ser con el ciudadano. Pero resulta que las empresas privadas no se nos quedan atrás. Y yo sé que acá tenemos entre los asistentes muchísimas empresas privadas. Con las empresas privadas a mí hay algo que me parece encantador. Y es que en el sector público, claro, estamos muy regulados y sí o sí tenemos que cumplir la norma porque de lo contrario nos vamos a temas de detrimento patrimonial, hay procesos disciplinarios, sancionatorios, etcétera. Como funcionarios públicos la responsabilidad es más alta, pero en los temas de las empresas privadas me parece muy encantador porque lo hacen más por necesidad, lo hacen más por función, lo toman más como por convicción de, vengan que yo quiero tener mi archivo organizado. Y entre la experiencia que he tenido, porque he tenido la oportunidad de trabajar tanto para el sector público, para el sector privado, uno de los puntos más enriquecedores en mi carrera profesional ha sido ver a esos gerentes de las empresas privadas que uno sabe que sacan el recurso económico por convicción, sentados en primera fila cuando hay un comité interno de archivos, son los que más preguntan, son los de mayor inquietud y son los que mejor están viendo los resultados. Entonces, por ese lado, sí me encanta trabajar con el sector privado. Además, no están exentas. Si creían que lo hacían solo por decisión propia, resulta que no. Resulta que sí hay unas normas que regulan la gestión documental de las empresas privadas en Colombia. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando hablamos de temas de regulación a nivel nacional, el Archivo General de la Nación, por decirlo de alguna forma en el siguiente escenario, levantó la mano y dijo, yo puedo regular el sector público, pero definitivamente tenemos un sector privado que se nos puede estar quedando por fuera. Señores ministerios y señores superintendencias, por favor necesito que me ayuden a controlar y a regular sus vigilados. Entonces, el primero que sale, ¿cierto? Que surge, que emite su primera resolución, es la 8934 del 2014 y es el Ministerio de Industria y Comercio junto con la Superintendencia de Industria y Comercio. Especialmente en su artículo 3 de esta resolución solicitan la elaboración del programa de gestión documental, las tablas de retención, las tablas de valoración, los cuadros de clasificación y un reglamento interno de archivo, todo debidamente aprobado por el comité interno de archivo que se debe consolidar dentro de cada una de sus empresas. Este comité interno de archivo, ¿qué es? Es la consolidación de un equipo interdisciplinario, es decir, debe de participar mínimamente el gerente o el secretario o de quien dependa inmediatamente el archivo o el centro de administración documental. Debe de haber por lo menos un abogado, un contador, un administrador, es decir, estas personas que tienen los temas principales de la entidad y un representante del tema misional. Si es una empresa de transportes, pues entonces estará el jefe de logística, etcétera, ¿cierto? Entonces, esas personas deben de conformar este comité interno de archivo. Resulta que tras esta resolución del Ministerio de la Superintendencia de Industria y Comercio, nos llega también la regulación en el sector transporte. En el sector transporte, el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Puertos y Transporte elaboran primero una resolución, es la 61583 del 2016. En esta nos solicitan entonces la elaboración de PGD, TRD, TBD, CCD, Reglamento Interno de Archivo.
Pero resulta que pasado un año, porque dio un año para su aplicación, surge la resolución 57839 del 2017 y en esta dan la siguiente claridad. Por favor, elaboren sí el PGD, sí las TRD, pero las TBD y el plan integral de archivos sea solamente cuando exista fondos acumulados que requieran de su intervención. De resto, el CCD y el reglamento interno de archivo también, por favor, complementar. Y también, y es una claridad, y es que el sector privado, a diferencia del sector público, también lo vamos a ver ahorita con mayor detalle, no requiere la convalidación del sector de un ente territorial externo. Es decir, en las entidades públicas existen los consejos departamentales de archivo o el Consejo Nacional que estaría a cargo del Archivo General de la Nación. Y esas entidades, según el nivel que las regule, deberán ser aprobados por esos entes convalidadores. El sector privado se exime de ese ejercicio de convalidación y con una aprobación interna, por eso es tan importante ese comité interno de archivo, porque con una aprobación interna de ese comité, de esa empresa, bastará para dar por hecho la aprobación e implementación de estos instrumentos archivísticos comunes. También viene entonces para el año 2017 la circular 02 que viene de parte del Ministerio de Trabajo y la Superintendencia de Subsidios, es decir, comienzan a regular todo el sector de cajas de compensación principalmente y les pide exactamente lo mismo, PGD, TRD, TBD, cuadros de clasificación documental, reglamento interno de archivo, pero además ya por la fecha de expedición de la circular 02 del 2017, aplican también la ley 14, yo creo que es la 1412, que es la de gestión de la información pública, ley de transparencia y acceso a la información. Y esta ley de transparencia, enseguida se las consulto, no me voy a quedar con la inquietud, tuve ahí un lapsus. Esta ley de transparencia nos entrega también la necesidad de elaborar esos instrumentos de gestión de la información pública, que son los tablas de control de acceso, el índice de información reservada y clasificada, los esquemas de publicación y también incluyen el PGD como parte de estos instrumentos, además del registro de activos de información. Entonces, para las superintendencias, además de los instrumentos archivísticos, también les solicitan estos instrumentos de gestión de la información pública. Así que no hay excepción para la aplicación de estos instrumentos. Hay otras superintendencias que también acudieron a la presentación de estas resoluciones o decretos o circulares para sus vigilados. Entre estas está, por ejemplo, la parte de la regulación de las cooperativas, de las entidades financieras. Sin embargo, esta no tiene, según el rastreo bibliográfico que se hizo a estas publicaciones y a estas emisiones normativas, sí realizaron como tal la publicación, pero es como si no se hubiese difundido de una manera completa y por lo tanto perdió vigencia, perdió la legalidad como tal. Pero en este sector pasa algo muy particular y es que es un sector que sí tiene una cultura muy diferente de la información y ellos sí entienden cuál es el valor cuando un pagaré se les pierde y definitivamente no pueden hacer uso o aplicación de los pagos. Algo tan sencillo, poniendo cualquier ejemplo. Entonces es un sector que en realidad antes ellos nos enseñan a nosotros cuestiones de seguridad de la información, almacenamiento, custodia, porque ellos todo el tiempo están regulando, porque para ellos casi que la información es lo mismo que efectivo, dinero, flujo de caja, etc. ¿Listo? Entonces ahí valga la aclaración. Ahora bien, vamos a comenzar entonces con esta parte de los instrumentos archivísticos y vamos a mirar al nivel de detalle qué son cada uno de ellos que les he hecho mención y qué son esas siglas de las que les estoy hablando.
Vamos a conocer entonces el primer instrumento, es el programa de gestión documental, pero primero debemos de tener muy claro todos qué es eso de la gestión documental. Yo sé que muchos de los que están acá presentes muy seguramente les llamó la atención, podemos tener ya muy claro qué es la gestión documental, dónde comienza, cuándo termina, como pueden haber otros que todavía estemos pensando que es ese archivo en ese rinconcito donde no nos gusta ni siquiera entrar y casi que mandamos de castigo. Yo veo eso en muchas series de televisión y es que las personas que castigan son a las que mandan para el archivo, ¿cierto? Entonces, eso me parece como que es un paradigma que debemos de romper y un chip cultural que definitivamente debemos de cambiar. Resulta que la gestión documental va mucho más allá de ese cuartico reblujado que tenemos, o bueno, digamos que no reblujado, supongamos que lo tenemos en óptimas condiciones para su acceso, pero que definitivamente no queremos acceder. La gestión documental comienza desde una actividad administrativa. O sea, es decir, estamos pensando en gestión de recursos, qué necesito, si debo de conformar mi centro de administración documental, si definitivamente en mi estructura orgánico-funcional ya existe como tal ese archivo, de quién está dependiendo, si está dependiendo por allá, él está en el último rango, es una labor operativa, o si definitivamente ya le dé la posición que necesito que tenga, porque lo primero que vamos a aprender el día de hoy es la transversalidad, la interdisciplinariedad que nos lleva la gestión documental al interior de las entidades. Para mí es un gran logro cuando yo llego a una entidad, el archivo ni siquiera está en el organigrama o ni siquiera está en el mapa de procesos, la gestión de la información, y que logramos posicionar lo que dependa casi que de un primero o segundo rango máximo en ese organigrama o que definitivamente nos quede dentro del mapa de procesos como un proceso estratégico y no operativo como muchos lo estábamos pensando hasta la fecha. Es nuestra base para la toma de decisiones, es nuestra base cuando vamos a dar respuesta a una consulta, es nuestra base cuando vamos a defendernos o a tener una construcción histórica para un proceso legal. Es nuestra base cuando estamos creando nuestro patrimonio documental. Por esta y muchas razones más, definitivamente la gestión documental debe de ser transversal y estratégica dentro de las entidades en las que estamos. Nos permiten planificación, manejo y organización, ojo, no solo de los documentos, de la información. Y mucho cuidado con lo que sigue. No solamente es lo que producimos, es también lo que recibimos. Hay un acuerdo 060 del 2000 que nos dice, la información, los documentos de archivo son aquellos tanto que se producen como los que se reciben. Entonces no es que yo no le voy a restar menor importancia a la factura del proveedor que estoy recibiendo o que no van a ser parte de la historia laboral, esos certificados académicos, esa copia de la cédula, esos certificados laborales que estoy solicitando, o que no van a ser parte esas rutas o esas guías como tal de entrega que me están haciendo desde la empresa de mensajería, etc. ¿Cierto? Ya sabemos que el volumen documental es bastante considerable. Y resulta que tiene un alcance, y ese alcance va desde el origen hasta el destino final. Entonces, si al día de hoy todavía estábamos pensando que gestión documental es ese archivo donde yo ya llevo lo que no necesito en mi puesto de trabajo, estamos cerrados, porque vamos a entender que gestión documental es desde que lo estamos produciendo, es más, desde que estamos pensando en producir la información. Y que va a nuestro destino final, porque hay que darle un destino final, no podemos permitir que esos fondos acumulados sigan creciendo, y no les estoy diciendo que eliminemos todo, no faltaría más, pero sí debemos eliminar lo que se debe eliminar y conservar solo lo que se debe conservar. Por eso hablamos de un destino final. Y tiene un objeto muy bonito, y ya se los dije, utilizar, porque nada ganamos con tener el archivo, con el archivador que es, las condiciones físicas, las mediciones, el termohigrómetro, el data logger, un vigilante, 3 perros en la puerta para que no entren a ver nuestros archivos y nuestros documentos, pero que definitivamente al momento de hacer uso de la información no tenemos un inventario que puede ser un instrumento lo más mínimo y sencillo, y que por más que contemos con toda esa infraestructura o que tengamos el mejor software, si estamos hablando
hablando de documentos electrónicos, pero que por más que contemos con todo esto, al momento de que nos vienen a hacer una consulta, digamos que no, pues por decisión propia, o que definitivamente no, porque sabemos que no lo vamos a encontrar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, pero esperemos que vayamos ampliando ese concepto que tenemos de gestión documental. Para poder cumplir desde ese origen hasta ese destino final, existen unos procesos técnicos. Esos procesos técnicos van desde la planeación estratégica y documental hasta la preservación a largo plazo. Y es un ciclo. Y no quiere decir que yo tenga que tener uno para tener el otro. No, hay actividades que sí se requieren, pues yo debo de producir para luego organizar, pero el tema de la valoración, el tema de la preservación, es un tema que se puede tratar de manera transversal desde que estoy comenzando con el ejercicio de la producción. En la planeación estratégica, por ejemplo, ¿qué tenemos? No les voy a hablar de conceptos técnicos, sino que los quiero que cada uno de ustedes se identifique en ese quehacer diario dentro de sus organizaciones. En la planeación estratégica, pues debe de haber un jefe de archivo, una persona encargada mínimamente con un conocimiento básico en archivística y en gestión documental, que esté liderando. Qué pena. Esté liderando la creación de ese centro de administración documental con todas sus necesidades de implementación de instrumentos archivísticos, costos, proyectos, presupuestos, estrategias de difusión, acceso, consulta, manuales instructivos, protocolos de cómo debemos organizar y tratar cada uno de nuestros archivos de gestión de la información. Tenemos también una planeación documental y esa planeación documental es la que llevamos a cabo cada uno de nosotros cuando nos vamos a sentar a elaborar ese contrato y debemos de saber que ese contrato debe de llevar una minuta, una fecha, unas firmas, unos vistos buenos. Todo eso entonces, ¿de qué manera nosotros lo estamos planeando? Es muy triste cuando vamos a organizar un documento y ni siquiera el formato tenía el campo de fecha como para saber dónde lo debemos ubicar. ¿Y eso qué es? Falta de planeación. La producción es lo que vivimos el día a día, es ese alto volumen. Ya sabemos entonces que no es solamente producción cuando yo voy e imprimo el documento, no, desde que estoy generando la información en ese sistema de información, en ese celular, en ese computador, estoy elaborando esa acta, estoy aceptando o aprobando un flujo, estoy en la ventanilla de erradicación recibiendo esos documentos que están entrando a la empresa, eso es producción documental. Gestión y trámite, nuestra tarea diaria. Nosotros todo el tiempo estamos gestionando y estamos tramitando nuestros documentos. Estamos respondiendo ese derecho de petición, estamos respondiendo esa PQR, estamos tramitando la legalización de ese contrato, estamos vinculando ese empleado, estamos montando esas rutas de mensajería, montando esas rutas de transporte. Toda esa información, toda esa acción de ese día a día con el cumplimiento de nuestras actividades y de nuestras funciones es gestión y trámite. Tenemos también entonces la organización de los documentos y acá es donde ya no nos empieza como a gustar tanto porque nos están poniendo tareas que consideramos que pueden no ser de nuestra competencia, porque entonces es cuando ya debemos de todo eso que producimos, todo eso que gestionamos y tramitamos, lo debemos de organizar. ¿Por qué? Porque la organización no es dejar que los documentos se me acumulen en una caja y cuando la caja esté llena, llevarla a ese archivo central para que el encargado del archivo se encargue de organizarme también mis documentos. Pongámonos un momentico en los zapatos de la persona encargada del archivo. Y si a veces es complejo para nosotros organizar los propios documentos que estamos produciendo, imagínense lo complejo que puede ser para esa persona del archivo organizar un expediente del cual desconoce por completo su trámite.
Entonces, se encuentra uno dentro de una historia laboral de Vicente Gutiérrez con la historia clínica de Sara Fernández. Y resulta que uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver estas personas acá? Y claro, Sara Fernández es la esposa de Vicente y Vicente llevó esa historia clínica en un momento en que solicitó una licencia por calamidad doméstica. Pero eso, ¿quién lo sabe? El productor, eso no lo va a saber el del archivo. Entonces, por esta y múltiples razones más, ese ejercicio de organización depende en gran medida de esos productores documentales. ¿Qué sucede en esta parte? La organización se clasifica en 3 microprocesos. Clasificamos, cuando nosotros tenemos la capacidad de decir, esto es un contrato, esto es un acta, esto es un informe, esto es una resolución, yo estoy clasificando de manera intelectual mi producción. Listo, la clasifiqué. Vamos a la ordenación. Yo ya estoy diciendo, este contrato tiene unos anexos, un contrato, una cámara de comercio, un RUT, un acta de inicio, unas comunicaciones, un acta de finalización. Le voy a dar un orden a ese expediente, lo voy a agrupar como expediente y lo voy a ordenar en su interior cronológicamente, ¿cierto? Por trámite, por procedencia. Entonces, allí, eso es ordenar. ¿Y cuando describimos, que es el tercer proceso? Cuando yo a esa carpeta le pongo un rótulo, le elaboro un inventario, lo registro en el sistema, yo ahí estoy contando cuál es su contenido, es decir, estoy describiendo esos expedientes. ¿Y esa tarea es de quién? Miren, no hemos llegado en ningún momento al archivo. Hasta el momento hemos estado en cada uno de ustedes, como productores de la información. Cuando ya está organizado, vamos a las transferencias documentales. Ya si se nos llegó la hora de llevar esa cajita, pero entonces ya sabemos que no es esa caja con esos documentos sueltos, sino que es esa caja con unos expedientes y unas unidades documentales organizadas. ¿Para qué? Para poder cumplir con esas transferencias documentales. ¿Qué hacen los del archivo? Nos reciben esa transferencia con una revisión de un inventario, cumpliendo un cronograma de transferencias. Todo esto como desde la forma en que se planeó estratégicamente el ejercicio y se cumple de manera operativa. La disposición final es cuando yo ya tengo esos documentos centralizados y cumpliendo con esos instrumentos archivísticos que vamos a conocer dentro de este encuentro, que son las TRD y las TBD, yo ya voy a aplicar esa disposición final y voy a mirar lo que es de eliminación lo elimino y lo que es de conservación total lo conservo. Hay otro criterio de disposición que es la selección y es que por cuando tengo muy altos volúmenes, no me puedo quedar con todo aunque quisiera, debo de seleccionar según ciertas características con qué me quedo y con qué no. ¿Esto qué quiere decir? Hay que tener mucho cuidado. Los archivos de gestión y los productores, en la medida de lo posible, no aplican disposición final. Porque entonces, ¿qué nos puede suceder? Se nos pueden ir y no podemos estar identificando, no tenemos ese conocimiento amplio e interdisciplinario, que sí puede tener el Comité Interno de Archivos, para decidir si los documentos pierden ya su vigencia o no. Ejemplo, para un contador, un documento puede perder vigencia aplicando el Código de Comercio a los 10 años, pero para un abogado, el abogado puede decir, venga, no, un momentico, porque a nosotros nos pueden demandar incluso pasados 15 o 20 años y ese será nuestro soporte. Entonces, cuando ya existe toda esa interdisciplinariedad, sí se pueden tomar decisiones, pero si le dejamos esa decisión y no aplicamos instrumentos, sino que esa decisión queda a cargo de esos productores que solamente tienen una visión limitada de esa necesidad, podemos estar tomando decisiones como que vamos a eliminar nuestros documentos al año de haberlos producido, porque yo ya eso ya no lo consulto. Aquello mi jefe que ya no me lo pide hace 2 años, yo no tengo por qué tener eso ahí. Bueno, eliminémoslo. Y resulta que son contratos que se deben de conservar por lo menos 20 años, según nuestra ley 80 del 93, o peor aún, pueden ser historias laborales que se deben de conservar 80 años, 75 años de historia de esperanza de vida de los colombianos, más los 25 años que tienen sus familias para demandar esa jubilación, esa pensión, toda esa parte de carga prestacional.
Pero entonces ahí van 100 años, pero empezamos a trabajar a los 18 supuestamente. Entonces entre 80 y 100 años puede ser ese tiempo de retención. Y resulta que yo tengo una jefe de talento humano que decide que el empleado se va y que no se va a llenar en el archivo de la información de los que ya se fueron y me está eliminando esas historias laborales una vez me despide el empleado. Pequeños detallitos, casos de la vida real que se nos pueden estar presentando y que estos instrumentos nos dicen, un momentico, que de acá no puedes pasar. La valoración documental es un ejercicio que nosotros estamos haciendo todo el tiempo y es porque estamos valorando qué es importante para nosotros, qué es importante para la empresa, qué es importante para mi jefe, qué es importante para toda la entidad frente a un proceso de demanda, cumplimiento legal, etcétera. Para toda la empresa como tal, ¿cierto? Entonces, ese ejercicio de valoración nos ayuda a identificar, hay unos valores primarios, administrativo, legal, contable, técnico, que nos dicen estos documentos que tienen estos valores se conservan. Y hay unos valores secundarios que son el histórico, el científico y el cultural, que nos dicen estos documentos no se pueden eliminar y son de conservación total. Los valores primarios nos dicen esto se retiene y cuánto tiempo se retiene, y los secundarios nos dicen esto se conserva o definitivamente ni es histórico, ni me va a servir para una investigación, ni tiene un componente científico, entonces no tenemos por qué tenerlo. Y ese último proceso de preservación a largo plazo, tenemos dos conceptos. Conservación es cuando hablamos de nuestros documentos físicos y preservación es cuando hablamos de nuestros documentos electrónicos. Para este caso, pues el Archivo General de la Nación lo llamó preservación, pero incluye los dos componentes. Y es que ahora sí, viene la importancia de tener ese archivador, esas cajas, esas carpetas, esos ganchos, esas instalaciones físicas, tener ese software de gestión de documentos electrónicos de archivo que me permite interoperar todos los documentos, que me va a dar garantías de autenticidad, que vamos a tener interoperabilidad con los demás sistemas de información, es decir, toda la cantidad de estrategias que queramos pensar, que yo sé que es lo primero que se nos viene a la cabeza, y miren, oh sorpresa, es casi que de los últimos, es el último proceso de la gestión documental. Entonces, aunar los esfuerzos desde donde se debe de hacer y es el comienzo, desde esa planeación. Ahora bien, el programa de gestión documental, ya que conocemos todo ese contexto y abrimos un poco más nuestros ojos a todo lo que es la gestión documental al interior de mi entidad, el programa de gestión documental como instrumento archivístico lo que hace es que nos formula y nos documenta en un corto, en un mediano y en un largo plazo el desarrollo de cada uno de esos procesos que acabamos de conocer. Es decir, el PGD nos entrega unos lineamientos, unas tareas, unas actividades que yo ya podré decir, bueno, vamos a comenzar y cuál es mi necesidad. ¿Será que mi necesidad está en la elaboración de los instrumentos, si estoy pensando en una planeación? ¿O está en regular la producción documental porque tengo un alto volumen de documentos? ¿O puede estar en la mejora de mis instalaciones físicas y electrónicas? Y entonces esos ya son proyectos, pueden ser a un largo plazo, pero que mientras tanto la producción documental y ese tema de reprografía y cantidad de copias y controlar esos altos volúmenes documentales es una tarea que tengo que llevar al corto plazo. Todo eso me entrega ese programa de gestión documental, es decir, él es mi base, él es mi estructura. De ahora en adelante será como ese documento estratégico que me permite llevar control de lo que será ese centro de administración documental, que si no lo tengo creado, lo debo de crear a partir de este momento que ya entendemos cuál es esa necesidad latente, pero es ese derrotero de ese día a día. Me encamina entonces esa planificación, el procesamiento, el manejo, la organización de esos documentos que estoy produciendo, tanto porque los produzco como porque los recibo, y me planifica desde ese origen hasta ese destino final. Resulta que los documentos tienen un ciclo vital. Ellos nacen en los archivos de gestión, ellos se retienen en el archivo central y ellos pasan a vivir eternamente en ese archivo histórico.
Si a ustedes les preguntan entonces por el ciclo vital de los documentos, estamos hablando de archivo de gestión, archivo central y archivo histórico, que es el deber ser. Que solamente tenemos, y mucho cuidado, no nos vamos a limitar a que yo tengo que tener 3 espacios físicos, no, no se limiten en la capacidad física, físico es, me refiero a infraestructura, oficina, con puerta, que esté marcada, archivo de gestión, archivo central y archivo histórico, no, no es esa estructura, porque incluso entonces en un software, como lo voy a ver marcado, es un estado de los documentos, listo, pero la idea es que sí vaya pasando por cada uno de esos estados con los recursos que cada una de las entidades cuente. ¿Y esos recursos dónde van a estar plasmados? Dentro de este programa de gestión documental. Para poder elaborar ese programa de gestión documental, yo debo de partir de un diagnóstico integral de archivos. Este diagnóstico integral de archivos es un diagnóstico diferente al que nos ofrece el Archivo General de la Nación desde sus pautas de diagnóstico. ¿Por qué es diferente? Porque yo acá voy a mirar es el estado en el que me encuentro en cada uno de esos 8 procesos. Entonces, yo que elaboro unas preguntas que me ayuden a calificar cómo estoy en términos de planeación, de producción, de gestión y trámite, organización, etcétera. La idea es partir de un cumplimiento normativo. ¿Cómo estoy entonces frente al cumplimiento del Archivo General de la Nación? Y ya sabemos de estos ministerios que constantemente nos están regulando. La idea es poder identificar esos aspectos críticos, porque en esa misma medida es que yo voy a poder proyectarme en un aspecto crítico. ¿Cuál es el más inmediato? Porque será el que le dé prioridad en ese cronograma de actividades por resolver. ¿Y cuáles son aquellos que definitivamente me pueden dar espera o que por su grosor o por su larga ejecución, pues definitivamente se deberán de proyectar a un largo plazo? La idea entonces es conocer las debilidades, las fortalezas, las oportunidades y las amenazas, es decir, crear una matriz DOFA en torno al cumplimiento y la documentación de esos 8 procesos que ya conocimos. Además, este programa de gestión documental, teniendo tantos temas por abarcar, miren que ahorita a grosso modo, créanme que no llegué a un nivel de detalle, pero a grosso modo tratando de que se identificaran en cada uno de esos 8 procesos, yo toqué muchos temas, temas de producción, distribución, acceso, consulta, etcétera. Y entonces lo que hace este mismo programa de gestión documental es que nos ofrece unos programas específicos. Esos programas específicos con unos temas que definitivamente pues no se desarrollan en esos 8 procesos, sino que es necesario un desarrollo adicional. Ejemplo, la normalización de las formas y los formularios electrónicos, ahorita que tenemos una alta producción de documentos en este soporte. La idea es poder identificar los documentos vitales o esenciales. ¿Cuáles son esos documentos que si usted hoy llega a su empresa y el computador se le dañó y el archivo se le incendió y se le inundó, definitivamente no hay continuidad del negocio? Esos documentos hay que identificarlos. Ustedes se han puesto a pensar, si eso sucede algún día, ustedes llegar a su empresa, el computador malo, el archivador se inundó, se incendió o se lo robaron, supongamos hubo un robo y se llevaron todo, por el hecho más catastrófico, y no nos pongamos acá muy trágicos, pero el caso es que usted llegue a esa entidad y usted no tenga información para trabajar, hay un plan B, hay una contingencia, hay unos backups, usted puede igual abrir las puertas de su negocio y trabajar. Si no es así, comience a cuestionar la necesidad de contar con estos instrumentos. Tenemos la gestión de documentos electrónicos, una necesidad más que latente. Archivos descentralizados, muchas veces tenemos seccionales, sucursales, no es fácil la centralización de los documentos, hay un alto volumen, yo tengo una multinacional o tengo una empresa internacional, entonces, ¿qué voy a hacer? Debo de comenzar a descentralizar mis archivos, crear casi que cada un depósito por cada una de esas sucursales, pero que definitivamente no sea que estén a cargo del jefe de esa sucursal o de la secretaria de la sucursal, sino que los lineamientos siempre estén centralizados a esa jefatura o a ese centro de administración documental de una sede principal.
La reprografía, uno de nuestros principales dolores de cabeza, que estamos imprimiendo por si acaso. Esos por si acaso nos están generando altos volúmenes documentales, fondos acumulados imparables e incontrolables. Yo tengo entonces un documento, lo imprimo, me lo firman, le saco 3 copias, la que mi jefe me va a pedir, la que el usuario me va a pedir y mi por si acaso más la original. No. ¿Qué estamos haciendo entonces? ¿De qué manera puedo suplirlo por medio de un escaneo y un correo electrónico? ¿Cuántas sí necesitan esa firma original? ¿Cuántas copias entonces debo de sacar al final? Todo ese estudio se hace en el programa específico de reprografía. Unos documentos especiales cuando tenemos soportes, audios, videos, planos, revistas, material bibliográfico que estamos produciendo nosotros en un soporte especial y que requiere condiciones diferentes. El programa específico de auditoría y control, maravilloso, y felicito a quienes hoy en día en cada una de sus entidades y organizaciones, la gestión documental hace parte de sus programas de auditoría. A quienes no, no los voy a regañar. Enhorabuena, comiencen a cuestionarse. Si el día de mañana a un empleado se les va, se lleva la información y ustedes con qué se quedan. Si el día de mañana hay pérdidas de información, si la culpa es de la entidad o la culpa es de la persona a la que se le estaba pagando por producir esa información. La información no es suya porque usted la produce, la información es de la entidad que le está pagando a usted por un cumplimiento de funciones y de actividades para producir esa información. En ese orden de ideas, ¿qué está haciendo la entidad para controlar esa producción, ese trámite y esa entrega de eso que hoy están produciendo? Entonces, muy importante que en las auditorías se incluya el tema de gestión documental. Plan institucional de capacitación. Tenemos entidades donde el archivo existe hace 10, 15 años, 30, no les voy a exagerar, 50 años me ha tocado, porque son entidades de más de 200 años. 50 años hace que el archivo existe y yo voy y le pregunto a una secretaria y ella no sabe que el archivo existe. Y por tal razón esa secretaria tiene sus documentos desde el 80, desde los 12, 15, 20 años que lleva ahí sentadita y que definitivamente no sabe que esa dependencia le puede ayudar con ese minifondo acumulado que tiene en su archivador. ¿De qué manera estamos capacitando o estamos haciendo una inducción, una reinducción? Cuando contratamos a los empleados, les contamos las responsabilidades que tienen frente a la información que van a producir de ahora en adelante. Si no lo estamos haciendo, plan institucional de capacitación. Listo, no es solamente contarle en un principio que existimos, es seguirle contando cuáles son las tareas, si sale un nuevo manual, si nace un nuevo instructivo, si se publica un nuevo protocolo, si cambió el cronograma de transferencias, si ya no pueden seguir utilizando tintas mojadas, que hace mucho tiempo que no lo pueden hacer, pero resulta que nuestros gerentes son muy pinchados con sus plumas y son felices dañando documentos con tintas mojadas. ¿En qué momento vamos a emitir esa circular? ¿O en qué momento vamos a capacitarlos para que sepan que esto no se puede hacer? Todo eso suma en ese plan institucional de capacitación y tenemos 2 adicionales, son más propuesta de nosotros como profesionales que llevamos un tiempito haciendo estos programas. No están ni siquiera dentro del mini manual del PGD de la GN, son gestión del cambio y gestión del conocimiento. ¿Por qué gestión del cambio y gestión del conocimiento? Gestión del conocimiento porque a esa persona que tiene el archivador muy bonito, el archivo muy bonito, pero que todo lo tiene acá, definitivamente hay que documentarle eso que tiene acá porque no podemos depender de ese empleado. Que el día de mañana tenga una calamidad doméstica, se nos pensione y definitivamente la historia documental de la empresa se nos fue con él. Y la gestión del cambio es porque, créanme, y a nivel profesional lo digo y no se lo sostengo a todo el que se lo tenga que sostener, pero uno de nuestros principales inconvenientes al momento de hacer esta implementación de los instrumentos es el choque de las personas que definitivamente no quieren asumir ese cambio. Si yo toda la vida lo he hecho así, ¿usted por qué me va a venir a decir que lo hago de manera diferente? Como que yo toda la vida estaba archivando mal, a mí los documentos usted en mi puesto de trabajo no se me los va a llevar, déjemelos ahí que si usted se me los lleva me los embolata. Que si no pasan en estas, no le pasa a ninguno de los asistentes, maravilloso.
pero que si a alguno de sus asistentes les ha sucedido, créanme y no se vayan a sentir mal. A mí particularmente me ha pasado casi que el 99% de las entidades con las que he tenido la oportunidad de trabajar. Por eso es muy importante buscar acompañamiento de las personas expertas, bien sea bienestar laboral, psicología, cultura, talento humano, como lo llamen al interior de esa entidad, pero hay que de cierta forma mitigar esa resistencia. Tenemos además otro anexo de este programa de gestión documental. Mire que tenemos el programa, el diagnóstico, los programas específicos. Vamos para el plan de mejoramiento archivístico. Este plan de mejoramiento archivístico como tal, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que debemos de diseñar esas acciones, esas metas. Vamos a hacerlo de manera planeada, organizada, sistemática, dónde comenzamos, dónde esperamos terminar. Esos responsables que vamos a asignar debe ser muy en torno a lo que es el sistema de control interno y la gestión de las operaciones como tal. Y la idea es poder llevar el control de cómo estamos nosotros adelantando y cumpliendo con esas actividades que estamos proponiendo desde el PGD, cómo estamos controlando su cumplimiento y definitivamente cuáles son esas acciones de mejora con ese objetivo de ese mejoramiento continuo. El plan de mejoramiento archivístico se presenta de muchas formas. Créanme que yo he visto planes de mejoramiento narrados en 300 páginas en prosa. La verdad, ni sé cómo hacen para implementarlo. Yo, de una manera muy acusadora, me atrevo a decir que no entiendo cómo lo hacen. Pero también me encuentro con planes de mejoramiento archivístico que son una herramienta, un Excel, clara, una actividad, una fecha de inicio, una fecha final, unos responsables y un indicador de gestión para saber en qué porcentaje de cumplimiento estoy. Tenemos que hacer las cosas funcionales, tenemos que hacer que las cosas nos entreguen resultados. No es montar por montar ni cumplir por cumplir. Listo. El plan de mejoramiento archivístico es otro de los entregables. Y por último, tenemos la matriz de responsabilidades RACI. Esta matriz de responsabilidades RACI puede sonar muy compleja, pero en realidad es nuestro mejor aliado. Ya vimos entonces que esas tareas y esos 8 procesos de la gestión documental, casi que menos de la mitad dependen de los del archivo, ¿cierto? Casi que dependen de nosotros, pero que si estamos hablando de que vamos a adquirir un software, tenemos que tocarle la puerta al de sistemas. Y estamos hablando que si estamos en temas de capacitación, tenemos que tocarle la puerta a los de talento humano. Y que si estamos hablando de control interno, pues de auditorías, nos vamos para control interno. Que si estamos hablando de sensibilización para gestión del cambio, estaremos con psicología, etcétera. Créanme que la gestión documental, y ahí era donde les decía en un inicio, esa identificación interdisciplinaria y transversal a toda la entidad queda plasmada en esta matriz de responsabilidades. Porque si mi lineamiento del PGD será adquirir el software, el responsable será sistemas. Y si mi tarea está montar el plan de auditoría, el responsable será control interno. Y así sucesivamente con cada uno de los ejemplos, y créanme que me quedo corta al momento de exponerles cuántos otros temas más se tocan con diferentes oficinas de esa entidad, pero lo que hace la matriz RACI es eso, entregar ese responsable, identificar quién será esa autoridad, ese jefe de sistemas o ese gerente, ese alcalde, ese secretario de gobierno, el gerente de proyectos, etcétera. ¿Quién nos va a estar todo el tiempo vigilando? ¿A quién se le debe consultar? ¿Quién será ese asesor? ¿Quién nos estará guiando? ¿Quién nos estará dando esas principales directrices? ¿Y quién debe ser definitivamente el informado para poderle dar continuidad o aplicación e implementación a lo que queremos hacer? La intención entonces y la función de esta matriz es poder asignar esos roles y responsabilidades a ese equipo interdisciplinario que se encargará de implementar ese programa de gestión documental. Los entregables entonces son un diagnóstico de archivo con los 8 procesos,
el programa de gestión documental, debidamente en prosa, que es un documento publicable. La publicación de este aplica tanto para las entidades públicas como para las entidades privadas, porque así lo exigen estos ministerios y superintendencias, que para ellos poder ejercer control necesitan que en las páginas web de sus vigilados aparezca la opción de la publicación de estos instrumentos archivísticos. Y en las entidades públicas, con mayor razón, por todo lo de gobierno digital, son documentos que sí o sí deben de ser publicados. Tenemos entonces el documento en prosa publicable, los programas específicos y ojo, mucho cuidado. No es que a mí dentro del PGD en 4 rengloncitos me van a decir de qué se trata, que es lo que muchas veces veo y me da un poquito de pena ajena, pero es lo que veo dentro de esos productos o PGDs que ya cuentan las entidades y que dicen, no, yo ya pagué por eso y a mí ya me entregaron el PGD, pero yo no he sido capaz de implementarlo y yo me voy a ver y lo que me encuentro es un PGD que por lo menos los programas específicos que son ese detalle de la acción están narrados en 4 renglones contándome qué es reprografía o qué es un documento electrónico o qué es un formulario. No, mucho cuidado con estos entregables. Es completos y estructurados, con sus tareas, con sus responsables y con su proyección a corto, mediano y largo plazo. Un plan de mejoramiento archivístico que me incluirá entonces el cronograma de actividades y la matriz de responsabilidades. La idea es que se pueda consolidar en un solo entregable para que yo no tenga que consultar acá qué planeé, allí cuándo lo voy a ejecutar y en otro documento a quién le voy a asignar la tarea. No, existe la posibilidad de convertirlos en uno solo y se hace mucho más funcional, aunque también es decisión obviamente de cada uno de ustedes. Y por último, las políticas en gestión documental también nos las exige el Archivo General de la Nación. Las políticas son como esa declaración de cómo voy a hacer las cosas para poder obtener el resultado esperado. ¿Y qué es ese resultado esperado que me estoy imaginando, proyectando o proponiendo? Muy importante el tema de políticas. Todo debidamente aprobado por el Comité Interno de Archivo, porque ese Comité Interno de Archivo será el encargado de decir, esa situación es real. Esos lineamientos son aptos. Esos programas específicos están bien estructurados. Ese plan de mejoramiento se puede cumplir. Nosotros somos los responsables y vamos a ejecutar y esas políticas serán difundidas y aplicadas. Y cuando ya logramos contar con todo este montaje del programa de gestión documental, todo esto para aquí. Yo creo que los beneficios cada uno de ustedes los ha ido sacando a medida que ha ido conociendo ese contenido. Sin embargo, acá los podemos resumir un poco. ¿Qué tenemos? Realizar actividades y prestar los correspondientes servicios eficientemente. ¿Servicios de qué? Y no crean que son solo los del archivo. Son todos los servicios misionales y estratégicos que podemos tener al interior de nuestra entidad. No es solamente pensar que el del archivo me va a atender la consulta, es pensar que el abogado y en jurídica tendrá tiempo el contrato para hacer el ejercicio de contratación con ese tercero, que el abogado podrá responder a tiempo ese derecho de petición, que las planillas van a estar a tiempo para poder montar las rutas y la logística de la empresa de transportes, etcétera. O sea que hablamos de todos los servicios de la entidad. Cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y de rendición de cuentas, sobre todo si estamos hablando de entidades públicas, pero que tampoco nos eximen una entidad, en una empresa privada, cumplir con esos requisitos que ya sabemos que también nos llaman a nombre. Optimizar una toma de decisiones, estrategia, la consistencia operativa y la continuidad del negocio. Yo creo que todavía hay más de uno pensando, ¿verdad? Y si yo llego a mi puesto de trabajo y no tengo información, cómo trabajo todo el día, cómo respondo mis correos, cómo respondo este trámite, ese contrato que debía estar listo para hoy, definitivamente ya ni siquiera lo tengo en mis manos. Y créanme, me ha pasado en entidades que ha sucedido así. Un incendio, una inundación, me ha tocado ver absolutamente todo y definitivamente no tenemos cómo abrir hoy nuestras puertas, no tenemos cómo dar respuesta a nuestros usuarios porque definitivamente no hay información y me ha sucedido ya en 2 ocasiones.
Optimizar la toma de decisiones, bueno, ya la dije, y facilitar el funcionamiento efectivo en caso de desastre, que era lo que les estaba contando ahorita. Proporcionar protección y apoyo en los litigios. Nadie está exento a que en cualquier momento se nos puedan presentar este tipo de situaciones al interior de la entidad. Proteger los intereses de la organización y los derechos de los empleados, clientes, partes interesadas. Es pensar en todos nuestros posibles usuarios. Apoyar las actividades de investigación y desarrollo. Apoyar las actividades promocionales de la organización. Y por último, mantener la memoria corporativa y colectiva. Tal y como lo habíamos acordado en un inicio, en estos momentos, ya llevamos pues un ratico escuchándonos, vamos a tomarnos un descanso de 5 minuticos y regresamos entonces para que podamos continuar con el siguiente instrumento archivístico, que es tablas de retención documental. Dale. Muchísimas gracias. Y ya pasaron los 5 minuticos. Vamos a continuar entonces. Estaba leyendo las preguntas que tenemos en nuestro cajoncito y muchas de ellas yo sé que las vamos a responder en este tema que sigue de tablas de retención documental. Las que no, entonces las dejamos para ese espacio final. Listo. El siguiente instrumento que vamos a tratar entonces el día de hoy son las tablas de retención documental. Las tablas de retención documental, en su concepto técnico, nos dice que son el listado de series y de subseries con sus correspondientes tipos documentales y a los cuales se les asigna un tiempo de retención o permanencia en cada etapa del ciclo vital, que ya lo conocimos, archivo de gestión, archivo central, y el archivo histórico según su disposición final, sea conservación total o los documentos que seleccione o definitivamente mueren en esta segunda etapa del ciclo vital, que es el archivo central, porque se les da como disposición final eliminación. Y entonces de entrada ya tenemos un montón de conceptos que quizás no son tan claros para nosotros. Ejemplo, ¿qué son series y qué son subseries? Las series y las subseries son unas agrupaciones macro. Es decir, en las series yo lo que hago es que agrupo los documentos según su contenido homogéneo. Ejemplo, yo tengo reunidos un cuerpo colegiado y esos cuerpos colegiados me están tomando decisiones y me están elaborando unas actas. Es decir, la serie actas tiene como característica la decisión plasmada tras la reunión de un cuerpo colegiado. Por tal razón, las subseries son acta de comité, acta de junta, acta de asamblea, acta de consejo, acta de grupo primario, acta de mesa X, ¿cierto? Por esa misma razón, cuando yo tengo unas actas de inicio, no hacen parte de la serie de actas. Y cuando yo tengo unas actas de finalización o unas actas de seguimiento, no hacen parte de la serie de actas. Porque esa serie de actas, en medio de su consolidación homogénea, ya me está diciendo que debe de haber un cuerpo colegiado. Y en un acta de inicio no hay un cuerpo colegiado. Lo más difícil de elaborar este instrumento es ese ejemplo que les acabo de poner, porque los documentos no solo por su nombre es que se agrupan, es por su contenido, es por su misión, es por su homogeneidad en su interior. Por eso, en conclusión, serie actas, que es el contenido macro, serie contratos, serie historias, serie programas, proyectos, planes, informes. Ese es el nivel de serie. Y cuando vamos a hablar de subserie, es cada una de esas características que me dan esas agrupaciones macro. Acta de comité, de junta, de asamblea. Contrato de arrendamiento, prestación de servicios, comodato, compra-venta, obra, consultoría. Historias laborales, vehiculares, ocupacionales, clínicas, de maquinaria, de equipo. Inventarios documentales de bienes muebles, de bienes inmuebles, ¿cierto? Esas características ya más específicas son las que me consolidan esas subseries documentales. Una vez yo tengo identificadas esas subseries, series y subseries documentales, que de dónde nacen, de un ejercicio de elaboración de encuestas. Las tablas de retención yo las elaboro de lo que estoy produciendo hoy en adelante. Por tal razón, las tablas de retención documental a mí no me van a servir para intervenir mi fondo acumulado. ¿Por qué? Porque yo puedo tener unas normas, unas oficinas productoras diferentes a las que tenía hace 30 años, unas funciones diferentes, una normatividad nacional diferente,
Nos ha pasado el caso con las historias clínicas, cambió la norma, el tiempo de retención. Nos ha pasado el caso con los documentos contables, sale la ley antitrámites, cambia el tiempo de retención. Todas esas situaciones entonces han hecho que vayan cambiando y por tal razón las tablas de retención son de un hoy en adelante. ¿Basado en qué? En la última estructura orgánico-funcional con la que cuente la entidad. Cuando yo ya tengo esa identificación, cuando ya me fui a los manuales de funciones, ya entrevisté a las personas, leí los actos administrativos, entiendo qué está produciendo esa entidad, tengo el listado de series y de subseries, comienzo entonces a hacer el análisis y la valoración de ese tiempo de permanencia y de esa disposición final. Ya sabemos, tiempo de permanencia si tiene valores primarios, valoración secundaria para darme la disposición final. Algo que complementa las tablas de retención documental son los cuadros de clasificación documental. No es solamente yo tener un listado de series y de subseries y saber que los voy a retener y qué voy a hacer con ellos al final, sino que las TRD se complementan con este otro instrumento archivístico que son los cuadros de clasificación documental que me dicen quién será el responsable, el encargado de consolidar ese expediente, producirlo, tramitarlo, conservarlo y además encargarse de esa organización y transferencia documental. Los cuadros de clasificación son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos puede estar sucediendo, y es una realidad latente en muchas entidades, nos puede estar pasando que tenemos duplicidad de información en las oficinas productoras. Y me sucedió en algunas entidades donde yo podía ir a contabilidad y me encontraba historias laborales. O que yo podía estar en talento humano y encontrarme comprobantes de egreso. Claro, entonces son expedientes que están guardando la nómina y por allá en contabilidad pidieron las copias de unas historias laborales para poder realizar las liquidaciones de unos pagos. O eso nos puede estar sucediendo, pero en realidad lo que hacen los cuadros de clasificación es que entendiendo la función principal de esa oficina, hace que de ella procedan los documentos. También es muy importante porque ahorita el movimiento interno de las entidades es trabajar por procesos. Eso también nos sucede. Entonces, ¿qué sucede? Un documento comienza, el trámite comienza en una oficina con una difusión, un estudio, una oferta. Continúa en otra cuando están legalizando el contrato, pasa a la otra que son los encargados de supervisar, hacer los informes, los seguimientos, los productos, y por allá vuelve y finaliza el trámite con un acta de liquidación que debe de ser elaborada por un abogado y por allá termina en el visto bueno de un jefe. Es un expediente que se puede haber fragmentado durante toda su producción, gestión y trámite en 4, 5, en 6 oficinas, pero entonces el cuadro de clasificación que hace te dice al final quién debe ser el responsable de reunir todos esos documentos, toda esa información que estuvieron produciendo esas 4 o 5 oficinas y que será entonces el encargado de que de este proceda esa información, el encargado de custodiarla y por último el encargado de transferirla a ese archivo central. Y esos son los cuadros de clasificación documental. Adicional a esas tablas de retención documental y a esos cuadros de clasificación, el Archivo General de la Nación, también en su Acuerdo 04 del 2019, nos comienza a hacer la propuesta de implementar un instrumento archivístico que ellos mismos están consolidando, ellos mismos entendiendo AGN, desde el año 2016-17 aproximadamente comenzaron con su construcción y publicación. Y es un instrumento que nos cuenta cuál es el contenido. ¿Y por qué es importante? Porque lo que es para mí un contrato de prestación de servicios, yo cuando soy el contratista, no es lo mismo para la entidad que me está contratando, porque entonces es un contrato de prestación de servicios como contratante. No es lo mismo para todas las empresas las historias laborales que lo que es para una empresa que terceriza el servicio de talento humano. Acá pues en Colombia hay muchas, pero para ellas las historias laborales son su documento misional, porque esa es la labor que prestan, contratar personas que van a otras empresas.
No es lo mismo para mí si en mi empresa tengo 3 vehículos y por ende tengo 3 historias vehiculares a lo que es la historia vehicular en una empresa de prestación de servicios de transporte público. Por esta razón es que el Archivo General de la Nación nos propone elaborar ese banco terminológico, porque es muy importante saber qué son esos documentos que están produciendo, cuál es el objetivo, cuál es la misión, cuál es el alcance, cuál es ese contenido para ellos poder hacer una interpretación para quienes vayan a implementar la herramienta, el instrumento, conozcan ese contexto completo de qué es esa serie y esa subserie documental, que es lo que se define en este banner. Acá hay un punto, y es que si la entidad es pública y debe de hacer el ejercicio de convalidación, o no solamente pública, sino que sea pública, mixta o privada que preste servicios públicos, es decir, aquellos a quienes la ley 594 del 2000 les aplique al 100%, estas 3 entidades deberán presentar a convalidación sus instrumentos archivísticos, de tablas de retención documental y tablas de valoración documental. Si van a convalidación, el Banter tiene una entrega obligatoria. Aquí no hay noción de tenerlo o no tenerlo. En las empresas privadas, si no va con validación, pueden negociar esa entrega, pero a mí me parece súper funcional esa descripción. Otro anexo de las tablas de retención documental es la memoria descriptiva. La memoria descriptiva es también uno de los nuevos requerimientos que nos hace el Acuerdo 04 del 2019. Antes hablábamos simplemente de una guía de metodología de implementación. Les hablo antes, desde el 2013 a la fecha. Y en ese antes, esa guía metodológica simplemente nos decía, bueno, cuando tengan el instrumento, ¿cómo van a hacer para implementarlo? Pero resulta que al momento de hacer el ejercicio de la convalidación, estos consejos territoriales o estos entes nacionales estaban quedando a medias con la lectura del instrumento. ¿Por qué? Porque no estábamos narrando cómo lo habíamos hecho. En la memoria descriptiva, entonces, si es una memoria descriptiva para tablas de valoración, hay que entender, describir los inventarios, las oficinas que produjeron documentos, de cuáles no tenemos, por qué no tenemos, qué ha pasado con esa historia institucional, cómo se crearon los cuadros evolutivos, etcétera, que lo vamos a ver ahorita. No, yo creo que ya para el próximo encuentro vemos TBD. Y tenemos, dentro de tablas de retención, quiénes participaron en ese equipo interdisciplinario, cómo se hizo esa valoración primaria y secundaria, quiénes se levantaron las encuestas, hay que anexar las encuestas, esos formatos aplicados, si incluimos campos en las encuestas, en los cuadros de clasificación, en las tablas de retención, cómo narramos esos procedimientos, es decir, hay que contarlo todo. Absolutamente todo, como hicimos, para planear el instrumento, elaborar el instrumento, construir ese entregable final, particularidades, notas aclaratorias, si se nos han presentado salvedades en los manuales de funciones, que a propósito debe de ser por oficina productora, no por cargos, si se nos presentaron novedades al momento de encuestar los empleados, si se presentaron novedades al momento de definir el nombre de una serie o subserie que por más que quisimos agruparla definitivamente no nos dio, no está en el banco terminológico, o que la directriz, por ejemplo, con el banner del Archivo General de la Nación es que se aplique a cabalidad lo que ya está allí expuesto, pero puede suceder que la entidad no se pueda acoger por X o Y razón a ese tiempo de retención y a esa disposición final. Entonces, en esa memoria descriptiva hay que justificar por qué no nos acogemos ni a esos tiempos de retención ni a esa disposición final. Es decir, ella es la forma en que nosotros le sustentamos a ese ente convalidador cómo hicimos para llegar a ese resultado final que les estamos entregando para su ejercicio de evaluación. Muy importante este entregable. ¿Qué compone entonces las tablas de retención documental? Primero, las encuestas documentales que se realizan en formato PDF con las respectivas aprobaciones de las oficinas productoras. Las que resulten según la cantidad de entrevistas. Muy importante, encuesta y entrevista.
Entrevista es cuando yo voy, me siento, recojo la información. Encuesta es ese documento tangible que debo de aplicar según lo indica el Archivo General de la Nación, es un mini manual para la elaboración de TRD. Él allí nos entrega los formatos. Esos formatos no son negociables, debe de contener mínimo esos campos. Si usted le desea adicionar, bienvenido sea. En la memoria contará por qué los adicionó. Pero esos son los campos mínimos, no se pueden eliminar. Y se produce, y hay que tener algo en cuenta en esta elaboración, es que una cosa es yo tener una oficina productora, yo puedo tener contabilidad, pero ¿cuáles son los puntos productores de información? Porque cuando yo voy a entrevistar a contabilidad, yo no solamente me voy a sentar con el contador, puede ser que en contabilidad tengamos un punto productor que es tesorería. Y otro punto productor que sea ejecución del gasto, otro punto productor que sea cartera, otro punto productor que sea conciliaciones, etcétera. Yo me puedo encontrar dentro de contabilidad con X cantidad de asuntos. Debo de sentarme con cada asunto, ojo, no con los cargos, valga la aclaración. Si una sola persona me sabe contar todo, maravilloso. Pero si el de ejecución del egreso no sabe lo que está haciendo el tesorero, venga, yo me siento entonces con estos dos puntos productores de información. Y eso va siendo, y hay que tenerlo muy en cuenta al momento de proyectarnos en temas de recolección de información. Segundo, se debe de entregar un cuadro con la estructura jerárquica, es decir, el organigrama, no por cargos, por oficinas productoras, debidamente codificado, que me demuestra y fe de cómo está organizada jerárquicamente la entidad. No es que yo voy a tener por allá a los mensajeros, a mensajería con el código 1 y a gerencia con el código 3000. No, debe de haber una lógica secuencial en esa codificación. Las tablas de retención documental, cada una de las oficinas productoras, según lo diga en el organigrama, llevará una tabla de retención documental. Una matriz de valoración documental donde yo pueda dejar plasmada la participación de ese equipo interdisciplinario, ese abogado, ese administrador, ese ingeniero, ese historiador, que es el historiador es fundamental porque definitivamente es el que nos dice que sí tiene valores secundarios, que es importante para la historia, sin dejar de lado obviamente la importancia de los demás del equipo. Pero entonces allí dejamos plasmados esos conceptos y esas propuestas de tiempo de retención y disposición final que nos llevaron a tomar una decisión. El banco terminológico y por último la memoria descriptiva que nos hace entonces la narración de cómo se construyó este entregable. ¿Todo para qué? Para llegar entonces al ejercicio de convalidación documental. El tema de la convalidación lo vamos a hablar entonces en nuestro próximo encuentro que ya hayamos abarcado tanto las tablas de retención como las tablas de valoración y para que hablemos entonces en un único espacio de este proceso de convalidación documental que ya sabemos que se deben de entregar a este tercero. Y lo miramos más al detalle. ¿Listo? Tenemos entonces de este instrumento que son las tablas de retención documental, ¿cuáles son los beneficios de contar con este listado maestro de documentos y sus respectivos tiempos de retención? Primero, nos ayudan a clasificar los documentos por unidades documentales. ¿Recuerdan cuando hablábamos de los 8 procesos y en la organización yo les decía que el primer subproceso era la clasificación y es la capacidad que yo tengo de decir esto es un contrato, esto es un informe, estas son unas actas y esto es una historia laboral? Ya no es que yo tenga que tener esa capacidad, sino que el instrumento, el cuadro de clasificación, me va a decir, usted, oficina productora de talento humano, va a producir las historias laborales, los programas de bienestar, el plan de capacitación, las actas de comité de seguridad y salud en el trabajo, y ya. Es decir, ese cuadro de clasificación ya me está diciendo que está produciendo esa oficina y qué debo de clasificar yo dentro de mi producción documental. Segundo, me permite una mejor organización de los archivos de gestión a partir de esa producción documental.
Ya no es que yo voy a organizar por asuntos las historias laborales y situaciones reales. Por un lado está la historia laboral, pero tengo otra carpeta que se llama llamados de atención, pero tengo otra carpeta que se llama liquidaciones, tengo otra carpeta que se llama solicitud o libro de vacaciones, tengo otra carpeta que se llama resoluciones de comisiones, y lo que tengo es un minifondo acumulado en una subserie documental que son las historias laborales, porque tengo toda mi información clasificada por asuntos. El día de mañana nos demanda una persona porque fue despedido por injusta causa. Vamos a consultar la historia laboral y no tenemos ni un solo llamado de atención. Resulta que los llamados de atención, porque sí fue por justa causa, porque ya había ajustado el llamado de atención número 15, esos llamados de atención están en otra carpeta y no es otra carpeta, son otras 300 carpetas o más, las que sean, que no tienen ningún orden ni del nombre ni del número de cédula, sino que yo me tengo que sentar a buscar, pongámosle esas 300 carpetas, uno a uno los documentos para poder encontrar esos 10 o 15 llamados de atención del empleado que me está poniendo la demanda. No hay consolidación del expediente y es el riesgo más alto que se corre cuando no tenemos instrumentos archivísticos debidamente elaborados, aprobados e implementados. ¿Qué hacemos entonces? Evitamos el riesgo de creación de un fondo acumulado, centralizamos la información, hacemos que esos documentos cumplan ese ciclo vital, que la responsabilidad no sea para toda la vida de los productores, sino que en realidad pasemos a esas responsabilidades y ahí sí darle al archivo el lugar que se merece como custodio de esa información centralizada. La posibilidad de creación del archivo histórico de la entidad en aras de salvaguardar el patrimonio documental, responder a unas consultas ágiles y oportunas. No es lo mismo yo tener un fondo acumulado. ¿Cuánto me está costando? Uno le dice, Lina, es que las tablas de retención son muy costosas. Sí, yo sé cuánto le está costando tener X cantidad de empleados en el archivo central atendiendo consultas que una persona usted la puede sentar hasta 15 y 20 días a buscar ese contrato que se lo están pidiendo de Contraloría, para al final, después de 15 días, decir, por más que lo busqué, no lo encontré. Aparte de todo, no cumple el requerimiento. ¿Cuánto le está costando por eso a usted es empleado? Y no me diga que le hacen una consulta al año. ¿Qué nivel de consulta estamos teniendo? ¿Qué capacidad de respuesta estamos entregando? La capacidad de respuesta frente a los procesos de auditoría o procesos legales y la reducción de costos, porque entonces cuando ya nosotros aplicamos esa disposición final, ese fondo acumulado que tenemos, estamos pagando por pues si vamos a pagar por que paguemos por lo que realmente vale la pena conservar, que no sea un almacenamiento innecesario, que estemos digitalizando los documentos que son. La digitalización, y ahí vi una preguntita, aprovecho y hago la cuñita, la digitalización no depende del PGD, la digitalización depende de las tablas de retención documental, porque las tablas de retención documental serán las que te digan cuáles son los documentos que se van a digitalizar. Miren, el proceso de digitalización uno lo ve ahorita como una super oportunidad y ojo, hay que tener mucho cuidado. Uno no digitaliza para eliminar, uno digitaliza para consultar y conservar. El Archivo General de la Nación es muy claro cuando nos dice conservación y custodia en soportes originales, a no ser que se dé garantía de su reproducción exacta. Hasta el momento esa garantía, el único medio que nos lo ha dado es la microfilmación. La microfilmación sí es otra disposición final. Y en el soporte, en el formato del 2013, así lo teníamos. En este ya hablamos de medios tecnológicos, la digitalización, teniéndola incluso certificada, puede tener ese valor probatorio, pero definitivamente la digitalización es un ejercicio de consulta y garantizar la custodia para no tocar el soporte original, sino que facilitar ese acceso. ¿Qué sucede? Y me pasó en esta semana en una consultoría que estaba haciendo. Se iban a digitalizar unos archivos históricos para eliminar su soporte original. No, no se podía hacer. Y se iban a digitalizar y era un proyecto de mayor cuantía
Y podían ser documentos que los digitalizaban y que los podían eliminar. Entonces, en una entidad pública, eso puede ser considerado detrimento patrimonial, porque hoy está sacando miles de millones de pesos para algo que no se necesita. Y que si tuvieras el instrumento de tablas de retención o de tablas de valoración, sabrías exactamente qué es lo que debes digitalizar y no pagar, por lo que si debes de conservar solo 3 años, ¿para qué digitalizarlo? Y ya le faltan meses para cumplir ese tiempo de retención. No, no hagan gastos innecesarios. El orden y el deber ser es, cuenten con los instrumentos y digitalicen solo lo que es necesario digitalizar. Y con eso aporta entonces a esa reducción de esos costos. Con esto terminaríamos entonces el tema de tablas de retención. Tenemos 10 minuticos para abrirnos a las preguntas. No sé si de pronto me las leen entonces o las voy leyendo yo y las voy respondiendo. Sí, nosotros Listo. tenemos las preguntas. Entonces, bueno, esta es de Sara Maya. Por favor, aclare el término entregable. Cuando hablamos de los entregables, quiere decir que cuando nosotros vamos a, bien sea de una forma interna, producir los instrumentos, saber que esos instrumentos van acompañados de esos anexos y que se le entrega a ese jefe o a esa entidad en cumplimiento de mis funciones, yo como encargado del archivo, no es solamente entregar tablas, sino las tablas y los anexos manifiestos. Y que cuando estábamos hablando, y por eso en un principio les contaba que no todas las entidades, ni públicas ni privadas, tienen en su estructura la capacidad económica de tener un archivista de planta, o no es solo económica, no lo ven como una necesidad tan latente de contar con ese profesional allí dentro de la nómina, o que definitivamente no lo encuentran, porque también eso es otra cosa, no es que seamos tan abundantes, somos más bien pocos, todavía nos damos el gusto de ser pocos. Se contratan esos servicios con terceros. El archivo, por ejemplo, es una entidad que puede proveer de todos estos servicios contratando ellos esos profesionales. El caso es que bien sea porque contraten con el popular al archivo o que decidan contratar estos servicios tercerizados, entiendan que al momento de entregarles a ustedes el producto, no es entregarles un PGD, es el PGD y sus anexos. No son las TRD, son las TRD con sus anexos y que no se les queden por fuera esos entregables que acompañan ese instrumento archivístico. Ok, listo, gracias, Lina. La siguiente es de Paula Andrea Ramírez Mejía. Me queda una duda frente a me queda una duda frente al tema de convalidación. Las empresas privadas con función pública tampoco deben presentar los instrumentos archivísticos ante un ente externo para convalidación. El tema de convalidación lo vamos a ver más adelante, pero también lo hablamos ahorita un poco, y si definitivamente es una empresa privada con funciones públicas a quien se le acoja por la ley 594 del 2000, sí debe presentar a convalidación sus instrumentos archivísticos. Ok, listo. La siguiente es de Martín Alfonso Muñoz. El enfoque que realizas en el momento lo haces para y desde un fondo acumulado, archivo físico. ¿Cuál es el enfoque que se le puede dar al archivo digital y el electrónico al cual nos vemos enfrentados hoy? Ejemplo, los documentos se están quedando en las empresas en el correo electrónico. Por eso les contaba que uno de los principales retos que nosotros tenemos hoy como profesionales de la información es el tratamiento del documento electrónico. La idea es no hacer diferencia ni hacer salvedad. Cuando yo estoy elaborando las tablas de retención documental, por ejemplo, se deben de incluir todos los soportes, todas las tipologías documentales para que tengan el mismo tiempo de retención, tengan la misma disposición final y que al momento incluso de contratar o de adquirir ese SGDA, ese software de gestión de documentos electrónicos de archivo, de los primeros requisitos que yo le pueda solicitar es la interacción de las tablas de retención documental dentro de para que él mismo me pueda aplicar esas disposiciones finales y esos tiempos. Es decir, que los documentos, tanto físicos como electrónicos, sean el uno el reflejo del otro. La idea es que no exista salvedad al respecto. Listo.
Esta no es una pregunta, pero Esteban Corrales es funcionario de Fonavien Cali, que es muy útil la información y que muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué normatividad rige para la conservación de las historias médicas ocupacionales? A las historias médicas ocupacionales les aplica en primera instancia todo lo que tiene que ver bajo la norma de seguridad y salud en el trabajo. Existe una ley nacional. El tiempo mínimo de retención para todo lo que tenga que ver por seguridad y salud en el trabajo es de 20 años. A ellas les aplica en primera instancia esa, porque podríamos decir que también les aplicaría lo de historia clínica, pero la información ocupacional no necesariamente tiene el contenido de las historias clínicas como tal. Además, en las historias ocupacionales yo no necesito un médico al interior de mi entidad que me esté produciendo esa información, porque son contenidos distintos. Hay informes, estudios ergonómicos, estudios del pues el programa de vigilancia epidemiológica, etcétera, y todo eso tiene que ver es con lo netamente ocupacional, así que le aplica más es esa norma. En el momento no la recuerdo exactamente, te prometo que para el próximo encuentro te cito esa norma específica, pero sí hay una norma a nivel nacional. Listo. Este es de Lina Marcela Rodríguez. ¿Las entidades privadas están obligadas a realizar procesos de gestión documental? Sí, si estamos regulados desde un principio, si estamos acogidos dentro de las superintendencias que así lo han emitido, sí. Pero más que una obligación, como los ponía en un principio, es más como una intención o un querer hacer funcionar la misión de mi entidad. Entonces, es ubicarlos en ese marco normativo, si dentro de la entidad en la que estoy está vigilada por Superintendencia de Industria y Comercio, Transportes, supersubsidios, etcétera, aquellas que ya han venido regulando, o si definitivamente lo puedo hacer por decisión propia. Listo. Aquí otro agradecimiento por el espacio de Catherine Martínez. Aquí va otra pregunta que se llama la persona es Luli Espinel. Las tablas de retención documental, ¿quién realmente debe hacer la creación? ¿Un técnico de archivo o un ingeniero industrial si no existe este departamento? Un archivista. Son los archivistas los que deben de elaborar las tablas de retención documental. En segunda instancia, si la persona con conocimiento técnico o tecnológico, porque existen técnicos de archivo, tecnólogos de archivo y profesionales archivistas. Yo, por ejemplo, comencé como tecnóloga en archivística también de la Universidad de Antioquia, pero la idea es que puedan contar con ese conocimiento propio de identificar procedencia, agrupación de tipología, listados de series y de subseries, identificación de marco normativo, la capacidad de hacer ese análisis de valoración documental, etcétera. Si el ingeniero industrial, créanme, conozco en Al Popular, por ejemplo, tenemos propiamente una ingeniera industrial, pero ella tiene una especialización en gestión documental, también lo puse en un principio. Somos tan poquitos que yo sé que muchos profesionales de otras ramas han llegado a los archivos y lo que han hecho es que se han hecho expertos por especialización, por posgrados en temas de gestión documental. Pero en realidad el deber ser, y según el Acuerdo 04 del 2019, el equipo interdisciplinario debe estar consolidado en cabeza por un archivista y acompañado de sistemas, ingenieros, historiadores, etcétera, para la consolidación como tal de las TRD. Es más, ni siquiera queda en cabeza de una persona. Es todo un equipo interdisciplinario quien lo conforma. Ok, perfecto. Esta es de Miriam Gil. Para el cuadro de clasificación, los documentos que yo me encuentre en cada área, debo tener en cuenta solo los que el área produzca, no los que tenga de otra área, porque puede ser préstamos o copias. Exactamente. Tal y como lo manifestamos ahorita, eso es lo que precisamente trata de mitigar el cuadro de clasificación documental, que las oficinas productoras se queden solo con lo que producen en cumplimiento de sus funciones y no con lo que tienen por posibilidades de trámites, de consultas, casos excepcionales o malos procedimientos que también nos sucede como de tal forma. Pero la idea es que se queden únicamente con lo que procede
en cumplimiento de sus funciones. Listo. La siguiente pregunta, perdón, desde Gladys Zapata, para elaborar las TRD es necesario elaborar primero los CCD. Así es. Yo debo de saber primero de dónde procede la información y una vez yo ya tengo claro esa oficina productora y las series y subseries que produce, yo ya paso a elaborar las tablas de retención documental por cada una de esas oficinas productoras, asignándoles tiempo de retención y disposición final. El paso es primero CCD y luego TRD. Listo. Dame un segundo, que aquí tenemos 3 preguntas más. Esta es de Lina Marcela Rodríguez. En la TRD también se pueden registrar series que custodia un área, ejemplo, una factura de un proveedor. No se hacen TRDs por tipologías documentales. Las TRDs se elaboran por agrupaciones macro que son series y subseries. Esas tipologías sueltas se deben de ligar a esas agrupaciones macro o verificar si en efecto esa factura de proveedor pertenece entonces al área de contabilidad y lo que está haciendo es parte de un expediente de un contrato que fue necesario incluirlo porque era un contrato de suministros, etcétera. Pero las tipologías sueltas en ninguna medida irán dentro de unas TRD a las que definitivamente en el cuadro de clasificación documental no le sea competente su serie o su subserie. Listo. La siguiente es de Irma Olave. Las nuevas tecnologías permiten hoy la conservación electrónica de los documentos y además la conservación de las historias laborales. Tener 80 años, una historia laboral es algo que se debe tener en cuenta, es algo que te va a generar un volumen documental exagerado. Es el principal reto cuando tomamos la decisión de automatizar el proceso de historias laborales. Y lo primero que debemos de pedir a ese proveedor que nos está entregando ese sistema de información para tramitarlo, es que nos dé garantía de esa conservación a largo plazo y comenzar a pensar en planes de migración, conversión, refreshing, emulación, de que ese sistema de información a largo plazo definitivamente me va a permitir el acceso y consulta. Con eso es un tema muy delicado. Imagínense en que hace 20 años una empresa hubiese decidido pasar las historias laborales a disquetes. ¿Hace cuánto hablábamos de disquetes? ¿Hace cuánto hablábamos de CDs? Hace poco hablábamos de OCB, ya hoy estamos hablando de información en la nube. En 80 años, ¿de qué estaremos hablando? Y al día de hoy, ese disquete lo puedo leer, difícilmente lo puedo hacer. Con la tecnología tenemos ese reto, no es pensar en una hora y no es solamente una manera funcional. Lo primero que nos hace la gestión documental es que nos toca la puerta. ¿Qué vamos a hacer en el largo plazo con lo que hoy estamos produciendo? Hay que tener mucho cuidado con esos temas y por eso son importantes las tablas, porque no es lo mismo yo adquirir un software para lo que voy a producir y en 3 años elimino. Puede haber una garantía, pero adquirir un software para lo que yo voy a producir y debo de guardar 80 años, venga proveedor, ¿cuáles son sus garantías? ¿Listo? Ahí les dejo todas esas inquietudes. Listo. Esto es de Indira Sánchez. ¿Podría aclarar un poco más sobre el tema de matriz de valoración? Claro que sí. El acuerdo 04 del 2019 nos pide que dejemos constancia de que existió un equipo interdisciplinario valorando la información producida y emitiendo sus conceptos. De mi parte, Lina Villa, el término de matriz de valoración literal es un concepto que yo lo tomé. Me he encontrado en otras entidades que entregan fichas de valoración, matriz de valoración, conceptos de valoración, actas de valoración. El caso es que no dejemos de lado la solicitud que nos hace este acuerdo 04 del 2019 de dejar plasmado de alguna forma la participación de ese equipo interdisciplinario. A eso me refiero con matriz de valoración. ¿Qué lleva esa matriz de valoración? Yo tengo el listado de series y de subseries. Y en cada una de ellas, ¿qué valores primarios tienen? ¿Qué valores secundarios tienen? ¿Cuál fue el concepto que emitió cada uno de este equipo interdisciplinario? ¿Y cuál fue la decisión final que se tomó de acuerdo a esa valoración? Ok, gracias. Esta es de Doralis Castellano. Cuando el organigrama de una empresa mixta ha cambiado,
hay que realizar nuevas tablas de retención. Así es una de las razones por las cuales se actualiza el instrumento. Lo vamos a ver un poquito más a fondo cuando miremos las dos, TRD y TBD, pero una de las razones por las cuales se actualizan las TRD es cambio en el organigrama y si es entidad pública, vuelve a convalidación. Creación de nuevas series y de subseries, cambios en los soportes, es decir, lo que si yo no tengo una CRD y lo producía físico y tengo una nueva producción documental en electrónico, el soporte dentro del instrumento también debe de cambiar. Si cambia la normatividad, si cambian los procedimientos, todo eso hace que se actualice el instrumento. Pero la fase fundamental para hacer la actualización es el cambio en la estructura orgánico-funcional. Dependemos de ese movimiento interno. Ok. Esto es de Ana Erazo. ¿Cómo puedo integrar las TRD al sistema integrado de gestión? Si estamos hablando directamente con el sistema integrado de gestión de calidad, yo siempre lo he dicho y los de calidad pueden ser o nuestros principales aliados o nuestros peores enemigos, porque nosotros debemos hacer y versar ese listado maestro de documentos, esos registros de activos de información, esa identificación de la producción documental por procesos que definitivamente se vean reflejados en nuestros instrumentos archivísticos, especialmente en las tablas de retención documental. Incluso el Acuerdo 03 del 2015 nos permite incluir nuevas casillas, así como con las encuestas, también lo permite en el formato, y nos propone que si tenemos un sistema de gestión de calidad, que pongamos allí la casilla de la versión, la fecha, la aprobación, el código del documento, para que de cierta forma siempre las TRD estén actualizadas y estén incluidas dentro de ese sistema de calidad. Listo. Vamos a hacer 3 preguntas más. Uh-huh. Y bueno, esto es de Luz Estela. Somos una multinacional y se tiene a través de la oficina principal un programa para guardar la información. ¿Esto sirve como programa documental? Un programa de digitalización. Sí, pues me dice que es un programa, no aclara qué tipo de programa, pero guarda la información. Si esto servirá como programa documental. Tendríamos que mirar a nivel de detalle qué es exactamente lo que tienes, porque a ciegas no me atrevería a decir si suple o no suple las necesidades de lo que debe llevar en sí un programa de gestión documental con todos los componentes de los lineamientos que se debe de cumplir. Entonces, sin conocer como tal el programa a nivel de detalle, no me atrevería a decir si cumple o no cumple y qué pena por ello. Listo. La historia, esta es de Dora González. ¿La historia clínica se puede anexar a una historia laboral? No, no se debería. Lo que yo sí propongo, porque mira, tienen tiempos de retención diferentes. Hablábamos de una historia laboral a 80 años y hablamos de otros asuntos. Si son clínicos, estamos hablando a 15 años. Y si son, pues cumpliendo con la ley a 15 años, se duplica si tiene crímenes de lesa humanidad, etcétera. Ok. Y la última es, nuevamente de Dora. Para hacer las tablas de retención, primero se tienen que hacer las tablas TBD. No, son dos instrumentos completamente aparte. Recordemos que las tablas de retención comienzan a contar desde nuestro último organigrama en adelante, mientras que las tablas de valoración documental van a estar desde la constitución de la entidad a la fecha del último organigrama, que ya es donde elaboró las TRD. Yo puedo comenzar en una fase de organización de mi archivo y tomar la decisión, ahí es donde es muy importante el PGD me dice por dónde puedo comenzar, a qué le voy a dar prioridad, pero entonces yo puedo decir que para mí es más importante el ahora y lo que voy a producir, o que definitivamente ya mi archivo está colapsando, me estoy quedando sin información y voy a comenzar con unas TBD. Pero yo no tengo que tener unas para elaborar las otras. Yo puedo elaborar en cualquier momento cualquiera de las dos. Listo, entonces con esta pregunta terminamos esta sesión. Les recordamos a todos que se les va también a enviar
Se les va a agendar para la siguiente sesión, que es el 4 de noviembre. Cualquier duda también, lo que necesiten, nos pueden escribir. Eh, ya, espérenme un segundito, fallas técnicas, lo siento. Listo, creo que eso sería por el momento. Entonces, nada, pues agradecemos nuevamente a todos nuestros asistentes por haberse conectado durante este tiempo. A Lina, a Germain, muchísimas gracias por su participación. Estaremos enviando las memorias de capacitación a los correos electrónicos, como les habíamos dicho anteriormente. Y nada, nos despedimos sin antes decirles que el archivo está listo para apoyar sus procesos de implementación del modelo de gestión documental, transformación digital, gestión documental electrónica para entidades de gobierno. Cualquier duda nos pueden escribir. Aquí en la presentación encontrarán un código QR, también pueden usarlo para conectarse con nosotros. Entonces, no, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. Esperamos que este tiempo haya sido beneficioso para cada una de sus compañías y los esperamos en nuestra próxima sesión el 4 de noviembre. Entonces, muchísimas gracias. Esperamos tengan un muy buen día. Muchísimas gracias a todos por la atención. Una feliz tarde. Sí, gracias.